¿Sabías que cada 7 segundos, en algún lugar del mundo, alguien empieza a olvidar un nombre, una fecha, una palabra, y no vuelve a recordarla jamás? Es una cifra que estremece, pero detrás de ese número no hay estadísticas frías. Hay historias reales. Una esposa que un día descubre que su marido ya no reconoce su mirada. Un abuelo que sale a caminar y de pronto, el camino de regreso se vuelve un laberinto. Una hija que visita a su madre y siente que cada semana se convierte en una desconocida. No son simples olvidos, son los primeros signos de un proceso devastador que no solo borra recuerdos, roba identidad. Y lo más alarmante es esto. En muchísimos casos, esta tragedia no empieza con una enfermedad inevitable. Empieza en silencio. Empieza con carencias pequeñas, vacíos nutricionales que no duelen, que no se sienten como urgencia, pero que van deteriorando el cerebro año tras año, hasta que un día la niebla mental se vuelve permanente. Soy el Dr. Ramírez, médico enfocado en salud cerebral y longevidad. Y a lo largo de mi experiencia, he visto algo que sigue impactándome. Como una simple deficiencia, un mineral o una vitamina ausente, puede marcar la diferencia entre un cerebro despierto y ágil o uno que se apaga lentamente. Hoy no vamos a hablar de teorías ni de consejos superficiales. Vamos a hablar de ciencia, de señales tempranas y de lo que los análisis clínicos y la neurología moderna están revelando. Porque detrás de muchos diagnósticos de deterioro cognitivo, hay pistas que podrían detectarse y corregirse si supiéramos dónde mirar. En este video voy a revelarte cuáles son las 4 deficiencias más comunes que debilitan las conexiones neuronales, aceleran la pérdida de memoria y elevan de manera dramática el riesgo de Alzheimer. Y lo más importante, cómo corregirlas a tiempo, antes de que el daño avance. Quédate conmigo, porque la cuarta es la más ignorada incluso por muchos profesionales, y es, honestamente, una de las que más me preocupa. La veo a diario en personas que creen estar comiendo bien, durmiendo bien, haciendo todo correcto. Y aún así, su mente empieza a fallar. Pero antes, necesito que entiendas qué sucede dentro del cerebro cuando aparece el deterioro. Imagina tu cerebro como una ciudad viva, iluminada día y noche. Cada neurona es una casa conectada por millones de carreteras eléctricas llamadas sinapsis. Cuando esas conexiones son fuertes, los pensamientos fluyen, los recuerdos se forman y el aprendizaje ocurre con facilidad. Pero cuando al cerebro le faltan nutrientes clave, cuando no recibe el combustible adecuado, los minerales correctos o la protección antioxidante necesaria, esas carreteras se agrietan, los cables se cortan y las luces empiezan a apagarse una a una. Y esto no ocurre de golpe. Es lento, casi invisible. Primero llega el cansancio mental, luego los olvidos pequeños. ¿Dónde dejé las llaves? ¿Cómo se llamaba aquel actor? Después el lenguaje se vuelve confuso, el sueño se altera, la concentración se pierde. Y lo que parece cosas de la edad, muchas veces es un cerebro pidiendo ayuda a gritos. La buena noticia es que, en muchos casos, este camino se puede frenar si actúas a tiempo. Así que empecemos con la primera de estas deficiencias, una que afecta a muchísimos adultos mayores sin que lo sepan y que es crítica para la memoria y el sistema nervioso. Hablo de la falta de vitamina B12, la que yo llamo la ladrona silenciosa de la memoria. Durante años he visto a la vitamina B12 hacer su trabajo en silencio. Y también he visto lo que ocurre cuando falta. Lo más peligroso es que esta carencia muchas veces no duele. No da una señal escandalosa. Y mientras tú sigues con tu vida, el sistema nervioso empieza a deteriorarse desde dentro. La vitamina B12 es esencial para tu cerebro por 2 razones enormes. La primera, ayuda a mantener la mielina, un recubrimiento que protege las fibras nerviosas.
Imagina tu sistema nervioso como una red eléctrica, cables finos por donde viajan señales. Si esos cables están bien recubiertos, la señal viaja rápida y limpia. Pero si el recubrimiento se daña, la señal se distorsiona. Se vuelve lenta. Se corta. Eso mismo ocurre cuando falta B12. La comunicación entre neuronas pierde calidad. La segunda, la B12, participa en procesos que ayudan a controlar la homocisteína. Y aquí te lo digo directo. Cuando la B12 está baja, la homocisteína tiende a subir. Y niveles altos de homocisteína se asocian con inflamación y daño vascular, algo que con los años puede afectar seriamente al cerebro. Es como si el entorno donde viven tus neuronas se volviera más hostil. ¿Y cómo se siente esta deficiencia? A menudo empieza con señales que muchos normalizan. Olvidos más frecuentes. Niebla mental. Pensamiento lento. Dificultad para concentrarte o encontrar palabras. Cambios de humor o apatía. Fatiga constante, incluso durmiendo. Pero hay señales todavía más específicas que no deberían ignorarse. Hormigueo en manos o pies. Entumecimiento. Torpeza al caminar o pérdida de equilibrio. Cuando aparecen, el sistema nervioso ya está pidiendo ayuda de forma clara. Ahora, la pregunta clave. Doctor, ¿por qué me falta B12 si yo como más o menos bien? Porque con la edad, el estómago suele producir menos ácido y menos factor intrínseco, una proteína necesaria para absorber la B12. En otras palabras, puedes ingerirla, pero no absorberla bien. Y si además tomas antiácidos, protectores gástricos o medicamentos para el reflujo, la absorción puede caer todavía más. Súmale una dieta con poca carne, pescado, huevos o lácteos, y el resultado es un cerebro literalmente hambriento. He visto personas llegar aterradas pensando en demencia, y lo que tenían era un déficit importante de B12. Cuando se corrigió, recuperaron claridad mental, energía y memoria. No es magia, es bioquímica. ¿Y cómo se confirma? Con análisis y con criterio médico. Porque estar en rango no siempre significa estar óptimo para el cerebro, especialmente en adultos mayores. Tu médico puede valorar el contexto y, si hace falta, pedir marcadores complementarios. ¿Y cómo se corrige? En casos leves, reforzando alimentos ricos en B12, pescado, huevos, carnes magras, mariscos y lácteos. En casos moderados o severos, con suplementación o, en algunas situaciones, inyecciones. Pero siempre bajo supervisión, porque la dosis y el tipo dependen de la causa del déficit. Y aquí viene lo urgente. Si la B12 es la ladrona silenciosa de la memoria, el siguiente paso es todavía más inquietante, porque no solo afecta recuerdos. Afecta el motor del cerebro, la energía, el sueño, la estabilidad emocional y la capacidad de consolidar información nueva. Y lo peor es que esta segunda carencia es prácticamente epidémica, incluso en personas que creen estar comiendo bien. Déjame explicarte por qué la falta de magnesio puede estar apagando tu mente sin que te des cuenta. Si la vitamina B12 es la ladrona silenciosa de la memoria, el magnesio es el apagón silencioso del cerebro. Y lo digo así porque cuando falta, no solo te sientes cansado, se apaga la claridad, se desordena el sueño, se altera el ánimo, y la memoria empieza a fallar como si tu mente estuviera trabajando con batería baja. El magnesio participa en cientos de reacciones químicas, pero en el cerebro cumple misiones críticas. Ayuda a producir energía en las mitocondrias, regula la excitabilidad del sistema nervioso y sostiene procesos que permiten que las neuronas se comuniquen de forma estable. En palabras simples, el magnesio ayuda a que tu cerebro esté encendido, equilibrado y conectado. Ahora, piensa en esto. Los recuerdos no son archivos guardados en una caja. Los recuerdos se forman cuando las sinapsis, esas conexiones entre neuronas,
se fortalecen y se consolidan. Y esas sinapsis necesitan magnesio para funcionar bien. Cuando el magnesio falta, la memoria de corto plazo se vuelve más frágil y el aprendizaje se vuelve más lento. Por eso, muchas personas dicen, «Doctor, siento que leo y no retengo», o «Me hablan y me cuesta seguir». Pero el magnesio no solo toca la memoria, toca el sueño y el estado emocional. He visto a muchísimas personas con niebla mental crónica, ansiedad inexplicable, irritabilidad, sueño ligero, despertares nocturnos y hasta dolores musculares, que mejoran de manera notable cuando se corrige esta carencia. Porque un sistema nervioso sin magnesio se vuelve más tenso, más reactivo, más inflamado. Y aquí viene lo más preocupante. Esta deficiencia es extremadamente común. No porque la gente no quiera cuidarse, sino por 3 razones que se juntan como una tormenta perfecta. Primero, la agricultura moderna ha empobrecido los suelos. Muchos alimentos tienen menos minerales que hace décadas. Segundo, el estrés crónico consume magnesio. Es como si el cuerpo lo gastara para intentar mantenerse estable. Tercero, el café. Algunos medicamentos diuréticos y ciertos antihipertensivos pueden aumentar su eliminación. Así que aunque creas que comes bien, podrías estar recibiendo menos de lo que tu cerebro necesita. Te cuento un caso típico que veo una y otra vez. Una paciente llega y me dice, «Doctor, siento que me estoy apagando. Me cuesta concentrarme. Olvido citas. Duermo mal. Estoy irritable y cansada todo el día». Y cuando revisas el contexto, muchas veces aparece lo mismo. Estrés, poco descanso, café para aguantar y una alimentación que parece sana, pero pobre en minerales. Cuando se corrige el magnesio, no es raro escuchar. Es como si volviera a estar despierta. Ahora, algo muy importante. No todo se resuelve adivinando o comprando cualquier suplemento. Lo ideal es valorar síntomas, hábitos, medicamentos y, cuando corresponde, revisar niveles con el médico, porque el magnesio en sangre no siempre refleja lo que ocurre dentro de las células. Aún así, cuando hay señales claras, una estrategia bien hecha puede cambiar mucho. Más verduras de hoja verde, frutos secos, semillas, aguacate, cacao puro y en algunos casos suplementación ajustada, especialmente en mayores de 60 o personas con factores de riesgo. Siempre con criterio, porque no todos los tipos de magnesio se toleran igual, y hay condiciones médicas donde hay que tener cuidado. Y aquí viene lo que pocos entienden. El magnesio no solo relaja, también influye en la inflamación cerebral y en procesos que se relacionan con el Alzheimer, como el equilibrio de ciertas proteínas que se acumulan cuando el cerebro está bajo estrés crónico. Cuando falta, el terreno se vuelve perfecto para el deterioro. Menos energía, peor sueño, más inflamación, más vulnerabilidad. Pero si esto ya te preocupa, lo siguiente es aún más serio, porque la tercera deficiencia no solo desconecta la memoria, inflama el cerebro desde dentro y puede reducir, con los años, el volumen de áreas clave como el hipocampo, el centro de la memoria. Y aquí viene la pregunta que te hago. ¿Cuántas veces por semana consumes una fuente real de omega 3? Porque la tercera deficiencia de la que vamos a hablar es la falta de omega 3, especialmente del DHA, el principal componente estructural del cerebro. Y cuando falta, el cerebro se vuelve rígido, inflamado y vulnerable. Déjame explicarte por qué. La tercera deficiencia es de las más peligrosas porque se disfraza muy bien. No duele, no se detecta, a simple vista. Y sin embargo, puede acelerar el envejecimiento cerebral más de lo que la gente imagina. Me refiero a la falta de omega 3, especialmente del DHA, que es un componente estructural del cerebro. Quiero que entiendas esto con una imagen sencilla.
El cerebro está hecho, literalmente, de grasa. Más del 60% de su peso seco es lípido. Y una parte crucial de esa grasa es DHA, que mantiene flexibles las membranas de las neuronas. ¿Por qué importa la flexibilidad? Porque la membrana es la puerta donde ocurre la comunicación. Ahí se activan receptores. Ahí entran nutrientes. Ahí se transmiten señales. Si esa membrana se vuelve rígida, la neurona pierde eficiencia. Se comunica peor. Responde más lento. Se vuelve vulnerable. Cuando el DHA falta, no solo se afecta la comunicación. El cerebro tiende a inflamarse desde dentro. Y aquí aparece un actor clave del que casi nadie habla: la microglía, que son las células de defensa del cerebro. En condiciones normales, protegen, limpian y reparan. Pero cuando la inflamación se mantiene por años, la microglía entra en modo alarma permanente. Y en lugar de proteger, puede empezar a dañar. Libera sustancias inflamatorias, altera conexiones y prepara un terreno fértil para el deterioro. Por eso los estudios han observado algo inquietante: niveles bajos de omega 3, especialmente DHA, se asocian con cambios en el cerebro a largo plazo, incluso con reducción de volumen en zonas como el hipocampo, que es esencial para formar recuerdos. Y lo peor es que esto puede empezar décadas antes de que aparezcan síntomas evidentes. Ahora, ¿por qué hoy es tan común esta deficiencia? Por el desequilibrio moderno. Consumimos muchas grasas que favorecen inflamación, aceites refinados ricos en omega 6 y muy poco omega 3 real. Ese desbalance enciende la inflamación del cuerpo, y el cerebro suele pagar una parte grande de esa factura. He visto el mismo patrón una y otra vez. Personas que no se ven enfermas, pero viven con cansancio mental, dificultad para concentrarse, irritabilidad y una sensación de mente espesa. Cuando corriges el omega 3, muchos describen la mejoría de una forma casi idéntica. Doctor, es como si mi mente se hubiera desatascado. Y aquí viene la buena noticia. El cerebro responde cuando le das lo que necesita. La corrección, en esencia, es simple, pero tiene que ser constante. Introduce pescado azul 2 o 3 veces por semana, sardinas, caballa, salmón, boquerones. Añade un puñado de nueces al día. Incluye semillas como linaza o chía, sabiendo que su conversión a DHA es limitada, pero ayudan. En algunos casos, especialmente si hay muy baja ingesta de pescado o si el médico lo considera necesario, se utiliza un suplemento de omega 3 con una cantidad relevante de DHA. Pero aquí te lo digo con total franqueza: no todos los suplementos sirven. He visto productos con dosis mínimas, sin controles claros de pureza, y eso no es lo que quieres para tu cerebro. Si alguna vez decides suplementar, busca calidad y consulta con tu médico, sobre todo si tomas anticoagulantes o tienes condiciones que afecten la coagulación. Porque aunque el omega 3 es protector, en algunas personas puede requerir ajuste y vigilancia. Ahora escucha esto con atención, porque aquí empieza a encajar todo. B12 protege cables. Magnesio enciende el motor. Omega 3 mantiene la estructura flexible y reduce inflamación. Pero hay una cuarta deficiencia que veo todos los días y que la gente sigue subestimando. Una que no solo influye en memoria, sino también en energía, estado de ánimo, defensas del cerebro y envejecimiento neuronal. Te hablo de la vitamina D. Y antes de que pienses, eso es para los huesos, déjame contarte lo que realmente hace en el cerebro, porque cuando está baja, el riesgo se dispara. La cuarta deficiencia es la más ignorada, incluso por muchos profesionales, y en mi experiencia es de las más destructivas cuando se combina con las otras tres. Me refiero a la vitamina D. Y antes de que pienses, eso es solo para los huesos, déjame explicarte lo que la ciencia ha descubierto en los últimos años.
El cerebro está lleno de receptores de vitamina D, y esta molécula no es una simple vitamina, es una hormona cerebral. Cuando la vitamina D está presente en niveles adecuados, activa genes que ayudan a las neuronas a crecer, repararse y protegerse del daño oxidativo. También modula el sistema inmune del cerebro, reduce inflamación crónica y estimula la producción de neurotransmisores como la dopamina y serotonina, que influyen directamente en tu concentración, motivación y estado de ánimo. Pero cuando falta, ocurre lo opuesto. Las neuronas pierden protección, el sistema inmune cerebral se desorienta, la inflamación se apodera del terreno y el cerebro entra en un modo de ahorro de energía. Piensa más lento, recuerda menos, envejece más rápido. Los estudios más sólidos lo confirman. Personas con niveles bajos de vitamina D tienen más del doble de riesgo de desarrollar Alzheimer o demencia. Y lo alarmante es que esta deficiencia es una epidemia silenciosa. Más del 70% de adultos mayores la presentan. ¿Por qué ocurre tanto? Primero, vivimos más en interiores. Segundo, usamos protector solar constantemente, lo cual es necesario, pero reduce la síntesis. Tercero, con la edad la piel produce hasta un 75% menos vitamina D. Y si tienes sobrepeso, la vitamina D se atrapa en el tejido graso y no circula bien. He visto cientos de casos donde todo encajaba. Pacientes con fatiga mental, tristeza sin motivo, olvidos constantes, desinterés. Y cuando revisábamos vitamina D, los niveles estaban por los suelos. Te cuento uno que nunca olvidaré. María, 72 años, alegre, siempre sonriente. Su hija la trajo porque había empezado a olvidar cumpleaños de nietos y repetir historias. Pensaban en demencia, pero su resonancia era normal. El análisis mostró vitamina D en 18 nanogramos por mililitro, muy por debajo de lo óptimo. Empezamos suplementación controlada y exposición solar moderada. 4 meses después, su hija volvió emocionada. «Doctor, mamá volvió a ser ella. Cocina, canta, recuerda canciones de su juventud». Ese tipo de mejoría es real, porque la vitamina D, literalmente, despierta genes cerebrales dormidos. Ahora, algo crucial. No basta con tomar sol unos minutos. Hay que medir niveles en sangre. El rango ideal para el cerebro está entre 40 y 60 nanogramos por mililitro. Por debajo de 30, el cerebro empieza a resentirse. Por debajo de 20, el riesgo se dispara. La corrección es sencilla, pero debe ser precisa. La dosis varía por persona y siempre la ajusta un médico. Y atención, la vitamina D necesita cofactores como magnesio y vitamina K2 para activarse correctamente. Sin ellos, gran parte de la dosis se pierde. Cuando combinas esta deficiencia con las otras tres, B12, magnesio, omega 3, el resultado es devastador. Es como si el cerebro quedara sin combustible, sin protección estructural, sin energía y sin herramientas de reparación al mismo tiempo. Pero aquí viene lo esperanzador. Todas son corregibles. No requieren fármacos caros ni terapias experimentales. Requieren conocimiento, análisis y acción constante. Y si actúas antes de que los síntomas se vuelvan severos, puedes ganarle años al deterioro. Ahora te pregunto, ¿cuánto hace que no revisas tus niveles de estos nutrientes? Porque el Alzheimer no empieza cuando llegan los olvidos grandes. Empieza años antes, cuando el cerebro deja de recibir lo esencial. Déjame explicarte cómo detectarlas y corregirlas de forma segura y práctica. Si algo quiero que te lleves hasta aquí, es esto. El cerebro no se apaga de un día para otro. Se va debilitando poco a poco, mientras tú crees que todo está normal. Y por eso, la prevención real no se basa en miedo, se basa en una decisión simple: mirar a tiempo lo que casi nadie mira. La forma correcta de hacerlo no es adivinando,
ni tomando suplementos al azar, ni comprando memoria en cápsulas. La forma correcta es con tu médico y con análisis, porque estas deficiencias pueden estar presentes incluso si tú comes bien. Pide que revisen tus niveles de vitamina B12, vitamina D, y que valoren tu estado de magnesio y de omega 3 según tu dieta, síntomas y antecedentes. En algunos casos también se considera homocisteína cuando hay sospecha de déficit de B12, porque puede dar pistas del impacto real sobre vasos y cerebro. No es obsesión, es prevención inteligente. Ahora, hablemos de corrección, pero con un principio claro. Cada deficiencia se corrige mejor cuando respetas el contexto del cuerpo. No es solo meter más, es absorber, usar y mantener. Con la B12, por ejemplo, el problema no siempre es la comida. Muchas veces es la absorción. En adultos mayores, el estómago produce menos ácido y menos factor intrínseco. Si además hay uso frecuente de antiácidos o medicamentos para el reflujo, la absorción baja aún más. Por eso hay personas que aumentan carne o huevos y aún así siguen bajas. Ahí el médico decide si conviene suplementar, qué forma usar y por cuánto tiempo. En casos severos, incluso se usan esquemas inyectables. Lo importante es no improvisar. Con el magnesio, la clave es entender que no se trata solo de relajar. Se trata de energía cerebral, de sueño y de estabilidad neuronal. Muchas personas mayores, estresadas o con ciertos medicamentos, lo pierden con facilidad. Reforzar verduras de hoja verde, frutos secos, semillas, aguacate y cacao puro ayuda, pero en muchos casos se necesita un suplemento bien elegido y bien dosificado, porque no todos los tipos se toleran igual. Si hay enfermedad renal, esto se vuelve todavía más delicado. Por eso insisto. Criterio médico. No experimentos. Con el omega 3, la corrección empieza en el plato. 2 o 3 porciones semanales de pescado azul marcan una diferencia real. Sardinas, caballa, boquerones, salmón. Y si no comes pescado, entonces hay que ser aún más cuidadoso. Algunas personas usan suplementos, pero lo mínimo que yo exijo es calidad, pureza y una cantidad significativa de DHA. Y si tomas anticoagulantes o tienes cirugías programadas, esto se debe hablar antes con tu médico. Y con la vitamina D, el error más común es suponer que, con salir al sol, ya está. A partir de los 60, la piel produce mucho menos. El estilo de vida en interiores, el protector solar y el sobrepeso empeoran el problema. Por eso se mide en sangre y se ajusta la dosis con un profesional. Y recuerda algo que conecta todo. La vitamina D necesita magnesio para activarse. Es decir, si corriges D, pero sigues con magnesio bajo, es como intentar encender una lámpara con un cable dañado. ¿Te das cuenta? No son 4 temas separados. Son 4 piezas de un mismo sistema. Cuando una falla, el cerebro compensa. Cuando fallan varias, el cerebro se queda sin margen. Y aquí quiero decirte algo con firmeza. No esperes a que el olvido sea grande. No esperes a perderte. No esperes a repetir lo mismo 10 veces al día. Porque cuando los síntomas ya son severos, recuperar terreno es más difícil. La ventaja real está en actuar cuando aún tienes energía, cuando aún estás a tiempo. Ahora, en la última parte, voy a darte el mensaje que más quiero que escuches, porque es el que separa a quienes se protegen, de quienes llegan tarde. Y también voy a decirte con claridad qué errores comunes comete la gente cuando intenta corregir deficiencias y termina empeorando el problema. Porque en salud cerebral, la urgencia no es pánico. La urgencia es precisión. Déjame cerrar esto como se debe. Si llegaste hasta aquí, ya entendiste lo más importante. El Alzheimer y la demencia rara vez empiezan el día en que alguien se pierde o deja de reconocer a un ser querido.
empiezan mucho antes, cuando el cerebro, en silencio, deja de recibir lo que necesita para sostener sus conexiones. Y aquí es donde quiero ser muy claro contigo. Estas 4 deficiencias, B12, magnesio, omega 3 y vitamina D, no son teorías de Internet. Son carencias reales, medibles, frecuentes y con impacto directo en la biología del cerebro. Lo que cambia el destino no es saberlo. Lo que cambia el destino es hacer algo con esa información a tiempo. Pero también necesito advertirte de un error que veo todos los días. Personas que, por miedo, se lanzan a tomar suplementos sin control. Compran dosis altas, mezclan productos, cambian todo de golpe, y luego aparecen problemas. Malestar digestivo, interacciones con medicamentos, niveles desbalanceados, falsas seguridades. En especial, cuidado si tomas anticoagulantes, si tienes enfermedad renal, si estás por operarte o si ya estás con varios tratamientos. En esos casos, improvisar no es valentía. Improvisar es riesgo. La estrategia correcta es más simple y más poderosa. Mide, interpreta y corrige con precisión. Pídele a tu médico que revise estos niveles, aunque te sientas más o menos bien, porque el cerebro puede estar pagando la factura años antes de que tú lo notes. Y si ya notas niebla mental, olvidos frecuentes, falta de concentración, cansancio mental o cambios de ánimo, con más razón, no lo normalices, no lo escondas, no lo dejes para después. Te lo digo como doctor Ramírez. He visto pacientes recuperar claridad mental corrigiendo estas carencias. Y también he visto lo contrario. Personas que ignoraron señales pequeñas durante años y terminaron prisioneras de su propia mente. No quiero que eso te pase a ti, ni a tus padres, ni a alguien que amas. Así que quédate con este mensaje final. La memoria no se pierde de golpe, se pierde de a poco. Y cada día que haces algo por nutrir tu cerebro, con alimentos reales, buen sueño, movimiento, control del estrés y análisis a tiempo, estás ganándole tiempo al olvido. Si este video te ayudó, compártelo con alguien que lo necesite. A veces un solo mensaje llega justo antes de que sea tarde. Y si quieres, déjame en los comentarios desde qué país me estás viendo y cuál de estas 4 deficiencias te gustaría revisar primero con tu médico. Cuida tu cerebro, porque tu mente es tu historia y todavía estás a tiempo de protegerla.